Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. El Festival Internacional de Cine de la UNAM celebra sus primeras 15 primaveras. En esta edición van a proyectar 171 películas y tendrán 3 homenajes. Con un homenaje dedicado a Jean-Luc Godard, el Festival Internacional de Cine de la UNAM celebra su edición número 15. Se presentarán algunas de sus películas y se montará una videoinstalación en Casa del Lago. Inauguramos con La cosecha de la directora Atina Rachel Zangari. Te voy a decir que es una película y una directora que me emocionan de manera muy especial porque Atina ha estado presente en distintas ediciones del festival. Realizarán una retrospectiva al director Hao Xiaoxian, compuesta por destacadas películas del cineasta taiwanés, que incluye La asesina y Tres tiempos. Además, se reconoce la trayectoria de Paula Gaitán. La cineasta brasileña ofrecerá una charla sobre su enfoque en el cine documental y experimental. Tenemos Ágora Ficunam, que es esta sección que aborda la formación en el festival, estas actividades académicas que complementan lo que vemos en las salas. Tenemos las clases magistrales en relación al foco de Paula Gaitán, con relación también a la retrospectiva de Hao Xiaoxian, pero también tenemos, por ejemplo, el encuentro de aciertos, que es un encuentro bien sabido con las escuelas de cine de Iberoamérica. Los conflictos bélicos es un tema que atraviesa varias películas en esta edición. En la competencia, por ejemplo, tenemos una película de la directora iraní Bani Kushnudi, directora que quizás recuerden acá, ella vivió en México, ella estrenó aquí la película Luciérnagas. Y esta nueva película es un documental de pesquisa sobre su migración o exilio de Irán. Y ella emprende una búsqueda junto con su familia de un acontecimiento familiar que fue el asesinato de un primo suyo. Como siempre, el cine mexicano también es protagonista en Ficunam. Este año se presenta Ajuste de pérdidas de Miguel Calderón, Deshilando luz de Valentina Pelayo Atilano, La eterna adolescente de Eduardo Esquivel, Lázaro de noche de Nicolás Pereda, Say Goodbye de Paloma López Carrillo y Sex Panchitos de Gustavo Gamú. Tenemos también películas fuera de competencia, películas mexicanas. Tenemos cortometrajes en la sección Atlas, que es nuestro panorama internacional. Aquí también tenemos estrenos mundiales con cortometrajes de Daniela Schneider, por ejemplo, que regresa al festival con este cortometraje. También cortos de Sebastián Molina. En esta edición, Ficunam exhibirá 117 títulos y, como se ha vuelto costumbre, parte de su programación pasará por la pantalla de Canal 22. Las leyendas también pueden dar miedo, sobre todo cuando cobran vida en la pantalla grande. Un cuento de pescadores nos sumerge a un terror muy mexicano que surge del fondo del lago de Pátzcuaro. Un cuento de pescadores es una película de terror folclórico dirigida por Edgar Nito, cineasta reconocido por su ópera prima Guachicolero, con la que ganó el premio a Mejor Nuevo Director en el Festival de Tribeca. La cinta se inspira en la leyenda purépecha de la Miringua, una figura mítica que seduce a los pescadores para arrastrarlos al fondo del lago. El proyecto nació tras un viaje del director a Pátzcuaro, donde al escuchar esta historia y vivir un suceso paranormal, lo hizo creer en la leyenda y en la película. Apela directo a las tradiciones mexicanas, en particular tradiciones del lado de Pátzcuaro y de Michoacán, que son muy de esa región, pero que al mismo tiempo son muy de todos los mexicanos. En la película puedes ver escenas con el baile de los viejitos o cosas así que todos los mexicanos sabemos de dónde viene y lo hemos visto, estamos conectados con ello, ¿no? Entonces eso es muy diferente a cualquier otra película de terror, inclusive mexicana. La película es protagonizada por Jorge A. Jiménez, Noé Hernández, Mercedes Hernández y José Meléndez. Parte del realismo que transmite la cinta se debe a la aparición de la comunidad purépecha de la región, quienes colaboraron durante el rodaje y aportaron elementos culturales que enriquecen la autenticidad de la historia. Es un lugar que se presta mucho para contar estas historias, ¿no? En este caso, bueno,
una leyenda auténtica de ahí, pero podría contarse cualquier otra cosa de terror realmente. Y bueno, fue un proceso muy rico, la gente es súper generosa, nos abrieron las puertas de su casa, nos compartieron sus tradiciones, nos enseñaron a pescar, a remar. Historias como esta no solo preservan la riqueza de comunidades originarias, sino que también amplían el panorama del terror nacional. Lo que yo te puedo aconsejar, Jesús, es que te encomiendes a Dios. Hoy ya casi no se pueden ver los peces. No había como estas diferencias entre el crew y la comunidad, ¿sabes? Como que todo formaba parte de la misma atmósfera. Aparte en este lugar tan mágico, tan bello de día y tan tenebroso de noche, igualmente bello, pero tenebroso, pues eso, o sea, como que siento que estaba muy, muy llena de magia todo el proceso de la película, incluso hasta después, o sea, la musicalización, todo cómo está ya terminada la película, sí te hace sentirte orgulloso de formar parte de proyectos como este. Esta propuesta ha sido reconocida con los premios a Mejor Película de Terror y Mejor Dirección en el Festival Feratum 2024 y ya se encuentra disponible en salas de cine. El director de la película Flow visitó nuestro país. Este largometraje se llevó el Oscar a la mejor cinta animada. La historia hizo que la gente adoptara más gatos negros y abrió conversaciones sobre el cambio climático. La película Flow, la más reciente ganadora del Oscar en la categoría de película animada, surgió en un pequeño estudio independiente de animación en Letonia y se convirtió en un éxito en taquilla. Es una propuesta que además sale de lo convencional, ya que los personajes son animales y no tienen diálogos. Es una película que no busca significados, sino apelar a las emociones. There wasn't any rules we set out. It was very instinctual. We wanted to have them behave like animals as much as possible, but also we're telling a story and telling a personal story. And in some cases we needed to push them a little bit away from reality and have them make big decisions. But yeah, I think because they are animals, that makes us relate to them more, not less. If they would speak and they would walk on two legs, it would not be as emotional and we would not get as attached. El director se cuestiona sobre las formas en las que se produce cine de animación en estos tiempos. Apuesta por generar más historias originales y hacerlo en los estudios independientes. En sus palabras, la gente está cansada de las grandes franquicias. It's really hard to tell personal stories. I think in the bigger studios, everything is a sequel or a remake, and I really want to do something different, also different from Flow. I don't want to do the same film over and over. So yeah, I think I had, and I still have opportunities maybe to work in maybe the Hollywood system or whatever, but I prefer to work independently. Después de un año, el director había pausado ya la gira promocional para enfocarse en nuevos proyectos. Sin embargo, hizo una excepción para venir a nuestro país para la gran proyección que se dio en el Zócalo de la Ciudad de México. When this opportunity came, of course I couldn't say no, and so this is the special, and I decided to come. And it's crazy. I don't know. It's amazing that it's reached this audience, and especially in Mexico, we had the most amazing response of anywhere in the world, and I hope it can kind of give some happiness or find some peace by watching this film. And but it's crazy that such a small film can be here. México fue el país donde más se vio la película Flow. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta y nos sentimos muy emocionados porque esta semana en Marquesina nos acompaña Guadalupe Sánchez Sosa, la primera animadora mexicana que está cumpliendo 50 años de trayectoria. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy contenta, Julio, gracias por el espacio. De verdad que nosotros nos sentimos muy honrados de que estés con nosotros. Hace medio siglo hiciste tu primer trabajo como directora de animación,
un poco rompiendo estigmas, paradigmas, estudiabas en San Carlos, ¿no? No tuviste una formación como tal, como animadora, sino que ahí fuiste un poco de forma empírica buscando tu propio camino con un cortometraje que se llama Mentirosa, ¿no? Cuéntanos un poquito de él y de esta historia que hay detrás de la película. Pues, ¿qué te digo, Julio? O sea, yo venía de Córdoba, Veracruz, muy pueblerina, y la verdad es que yo sentía que durante mi adolescencia, secundaria, preparatoria, había sido una especie de casi de pérdida de tiempo en términos de aprendizaje, porque además era una época muy donde sucedían cosas muy importantes, ¿no? El 68, mientras yo estaba en secundaria, preparatoria, la guerra, y estás en un lugar hermoso, Córdoba, Veracruz, pero yo llego a San Carlos en un momento también de cambio en la escuela, de cambio de planes de estudio y eso, y entonces empiezo a hacer animación a partir de una explicación teórica, me lanzo a hacer 140 dibujos en papel bond y luego 140 dibujos en acetato, sin haber hecho nunca nada, filmando 16 milímetros, ya sabes esta historia, y entonces la verdad yo no tenía ninguna conciencia, yo me sentía que yo venía atrás en muchas cosas, porque sentía que había perdido como poco tiempo, y la Ciudad de México a mí me fascinó, y algo que me encantó era esta sensación de anonimato donde tú puedes aprender, y la Escuela de San Carlos era ese espacio creativo donde tú entras y es un palacio maravilloso, pero te metes por las puertas y es como una casa de Escher, donde cada salón había algo que aprender. Y yo estaba muy sedienta de aprender. Y La Mentirosa nace en ese contexto. Así es, digamos que a principios de los años 70 ya te planteabas pues estas cuestiones, ¿no? Que ahora, ¿no? En tu película, largometraje, Mi piel oculta, pues vuelves a retomar de alguna forma, ¿no? Esta película se estrena este fin de semana, tienes a diferentes personajes, todas mujeres, ¿no? Con diferentes contextos, nacidas en diferentes situaciones. 4 mujeres y un chico trans. Y un chico trans, qué bueno que lo aclaras. Sí. Háblanos un poquito acerca justamente de cómo fuiste contactando estas historias que en principio parecen muy diferentes, ¿no? Y que parece que no se hilan unas con otras, pero al final todas te llevan casi al mismo camino. Es muy bonito lo que dices, Julio, porque sí, mi sensación con Pablo, que es codirector de la película Mi Hijo, que eso también fue un poco sui generis, hacer una codirección madre-hijo, y fue muy interesante a nivel generacional y demás, estar juntos en este proyecto. ¿Cómo se juntan? Lo interesante, creo, es que finalmente esas 5 personas, Julia, una activista feminista, performancera, Erika, una activista gorda, performancera, Natalia, una chelista de música contemporánea, en un proceso en ese momento con enfermedad, Rosali, una venezolana jovencita, con toda una historia amorosa frustrada, y Cani, también un joven madrileño que está en transición de chica a chico, y que nos cuentan sus historias. Entonces esto es un caleidoscopio, pero un caleidoscopio también conforma, cuando uno ve las imágenes de un caleidoscopio, de alguna manera conforma una sola figura. Y mi sensación es que estas 5 historias, 5 testimonios que amo entrañablemente, porque son memorias corporales muy íntimas, ¿no? Se vuelven un solo cuerpo, por decirlo de alguna manera. Así es. Aquí nuevamente uno de los recursos narrativos y visuales de la película es la animación. Háblanos de ello, por favor. Pues ahora sí, hablando de memorias corporales, la animación la tengo tatuada en el cuerpo. No puedo evitarlo. Y yo estuve, por ejemplo, en el colectivo Cine Mujer en los principios de los 80s. Que ya venía el colectivo del año 75 y conformamos entre esos 10 años de colectivo Cine Mujer 10 películas. Y ya en esas películas del colectivo, Julio, ya hicimos películas donde en el documental metimos animación. Por lo tanto, el colectivo era un espacio donde nos atrevíamos a hacer lo que a veces
quizás en una escuela de cine como en el CUEC en esos años, no, quizás no se podía. Entonces y viniendo de una escuela de artes, pues eres más que nada aguerrida, atrevida y quieres romper, ¿no? Experimentar. Entonces, Mi piel oculta, efectivamente, yo cuando empiezo a hacer estas conversaciones con mis amigas, mis amigues, la animación surge naturalmente. ¿Por qué? Porque siento la necesidad de transmitir con imágenes. Por un lado, así, por decirte un ejemplo, Julia Antivilo me cuenta, es que yo de niña estaba en la playa con una amiguita y llegó mi abuela y me dijo, mujer, no, estas niñas sucias, ¿no? Y nos llevó, ella hace este gesto, nos llevó a la casa y hace la mano así. Yo lo que vi era una mano agarrando a una niña pequeñita y llevándosela e insultando de alguna manera. Y entonces, pues, automáticamente empiezo a animar. Yo tengo en mi estudio una cámara instalada donde experimento unas animaciones muy básicas, muy sencillas, muy experimentales. Y entonces la animación la utilizo para contar estas historias de memoria de mis personas queridas. Y por el otro lado, también transmitir la parte emocional. Cuando, por ejemplo, Erika habla de los insultos o el bullying que recibía por ser una niña diferente. Así es. Oye, ya casi nos despedimos, pero antes de hacerlo, hay otra cosa que está ocurriendo respecto a tu carrera, que es una exposición, ¿no? Que también está pues, recopilando, ¿no? Es decir, qué bueno que se hizo, gracias también al apoyo de la Filmoteca de la UNAM, que tus primeros cortometrajes se pudieron restaurar y ahora la gente las puede ver como nunca. Pero más allá de eso, también te dedican una exposición que puede verse durante las siguientes 2 semanas. Estoy muy agradecida. Hicieron una exposición hermosa que está ahí en el Instituto Mora en Pausín 43, algo así. Y agradecida porque me ayudaron a repensarme, un poco a reconfigurarme profesionalmente, a reconocer también lo que haces, ¿no? Porque nos cuesta trabajo en este género femenino, esta parte de recibir. Recibo muy agradecida esa exposición, que habla del trabajo documental, trabajo de animación, gráfico, cuentos, ilustraciones, hasta música. Todo está ahí y están invitados. Está hermosa la exposición. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio, a ti. Un placer. A ti por invitarme. Bueno, pues ahí lo tienen. Vayan a ver Mi piel oculta, la exposición y también busquen los cortometrajes de Guadalupe Sánchez Sosa. Nosotros regresamos en un instante. Un hombre es guiado por la selva por el espíritu de su hijo desaparecido. Yo vi 3 luces negras es una historia sobre muerte, memoria y resistencia que se desarrolla en el Pacífico colombiano. Yo vi 3 luces negras, dirigida por el colombiano Santiago Lozano Álvarez, cuenta la historia de José de los Santos, un hombre de 70 años encargado de realizar rituales funerarios en una comunidad afrocolombiana del Pacífico. Tras recibir la visita del espíritu de su hijo asesinado, José emprende un viaje por la selva para encontrar el lugar donde pueda morir en paz y evitar quedar atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. El filme explora temas como la muerte, el duelo y la espiritualidad ancestral. Hay pues un ejercicio muy orgánico de hablar de la espiritualidad y de esta conexión con el mundo de los muertos como parte de una cotidianidad. Son unas prácticas vivas de la cotidianidad, pero que han sido de alguna manera también formas de resistencia desde los tiempos de la esclavitud. Entonces creo que al entrar como más bien en este universo narrativo de las comunidades, como que encontré un lugar muy orgánico y muy poderoso también para poder adentrarme en esta historia de José de los Santos. Este filme retrata con fuerza la violencia que atraviesan las regiones rurales de Colombia, marcada por desapariciones forzadas y la presencia de grupos armados. A través del viaje del protagonista, la película refleja un dolor compartido por muchas comunidades en América Latina, incluidas las de México, donde el conflicto y la impunidad también han dejado profundas heridas. También es una guerra y un conflicto que ha sido sobreexpuesto, sobreexplicado, sobredenunciado
y ahí está, ¿no? Cada vez como socavando en muchos niveles o capas del tejido social en Colombia, ¿no? Y en Latinoamérica. Y entonces era como sumergirse más bien en un ejercicio de construir una mirada, un lenguaje propio para hacer que la película fuera más una película experiencial. En Yo vi tres luces negras, la selva es un personaje central, un territorio sagrado y desafiante que acompaña el tránsito hacia la muerte y la memoria. La película tuvo su estreno mundial en la Berlinale 2024, destacando por su mirada poética sobre el conflicto y la espiritualidad. Todo el tiempo estás gravitando como con ese ejercicio también de compenetración con la selva en sí misma, y por eso empezamos a trabajar también a nivel de imagen y de sonido con esta idea de dualidad y hacer una selva hipnótica, ¿no? Que sumergiera al espectador en esa propia experiencia de duda, ¿no? De lo que está viendo y lo que está escuchando. Se ven raiceros, oí volar. Esta tierra no se toca. La Rueda conoce mi nombre fue rodada en espacios emblemáticos del death metal mexicano. La música se convierte en un hilo conductor de la película. La película La Rueda conoce mi nombre se estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Se trata de la ópera prima del director Claudio Sillaruelo. Es una película fuera de lo convencional, que invita a experimentarla con los sentidos más que con la razón. Es una película completamente independiente, una película que tomó más de 8 años en realizarse, por las características de producción, por el proceso que yo estaba viviendo, por una idea de hacer un cine coherente con lo que yo venía haciendo en otros rubros como la música, como la banda de death metal que toco desde los 90. Hay algunos ejes temáticos importantes: la meditación, el budismo, la búsqueda de un sentido espiritual, la observación de uno mismo y el gusto de los personajes por el death metal, un género que conecta con el sufrimiento humano. Todos estos elementos constituyen una catarsis para los personajes. La música es súper importante en esta película, creo que es uno de los hilos conductores que tiene. También creo que se entrega y se quita, o sea, creo que la música está muy presente en algunos momentos, pero también cuando nos empezamos como a enganchar emocionalmente con ella, también la hemos arrebatado, justamente para evitar caer como en estos espacios comunes de narración y del uso de la música como un factor más dramático. Vemos la cotidianidad de dos personajes en la caótica Ciudad de México, a través de escenas aisladas de su intimidad, sin una progresión temporal. De planos cerrados y de conversaciones aleatorias, somos testigos del diálogo interno de los protagonistas. Me parece que más que una historia, yo a veces veo esta película como si fuera una pintura, como si fuera una obra abstracta, no tan lineal, y como el título de la película lo dice, ¿no? Es un ciclo. Y entonces situarme allí en muchos diferentes estados en donde no precisamente una escena se vaya conectando con la siguiente y sea la causalidad lo que nos va llevando así hasta el final de la película, pues es muy interesante porque como actor no tienes que construir ningún artificio, sino solamente habitar en la presencia, ¿no? La película ya se encuentra en cartelera. Todo está listo para la segunda edición de la Carrera de las Artes. Además, este año se suma un festival cultural y proyecciones de cine al aire libre. Como su nombre lo dice, la Carrera de las Artes busca unir diferentes manifestaciones culturales con el deporte. El banderazo de salida se dará en la Cineteca de las Artes. Son 6 kilómetros de Cineteca a Cineteca, de la Cineteca de las Artes a la Cineteca de Joco, pero no bajamos de los carriles centrales. Toda la ruta se corre por carriles centrales. Y entonces no bajamos, es decir, hacia Cuauhtémoc, ¿no? Nos seguimos por arriba y son 3 de ida, 3 de regreso. El sábado 17 de mayo, los participantes inscritos recibirán sus kits, pero además ese día se realizará en el Senat el Festival Neniquiamén. Arranca a las 11 de la mañana. Y ahí vamos a tener teatro, danza, jazz, salsa, electropop, actividades para infancias, y en la noche tenemos también la presentación de cine deportivo, ahí al aire libre, justamente en las áreas verdes del Senat. El viernes 16 a las 19 horas y el sábado 17 a las 19:30 horas se proyectará en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes la película Tan cerca de las nubes,
un documental sobre el primer Mundial Femenil que tuvo como sede a México. Portera. Pero el fútbol te toca y te toca. Llega un telex y me dice que participación. Me parece que es una historia que tiene muchísima fuerza y es lamentable que se siga sin saber, ¿no? Que se siga sin comentar tanto, ¿no? Que toda la gente, nosotros nos hemos preocupado mucho con los voluntarios, con la gente, en decir, ¿y sabías que casi somos campeonas del mundo en el 71? La carrera se realizará el domingo 18 de mayo por la mañana y los organizadores invitan a participar en la categoría de disfraces, donde te puedes caracterizar de tu personaje cinematográfico favorito. Tenemos de nuevo el concurso de disfraces, es con temática de cine. Y los premios siguen siendo un pase doble para un año de cine gratis aquí en la Cineteca, justamente para el primer lugar, 9 meses de cine gratis para el segundo lugar y 6 meses para el tercer lugar. Las inscripciones cierran el próximo 14 de mayo.